Hey, ¿qué pasa, Makers? Bienvenidos de nuevo a The Makers PC. En la sesión de hoy vamos a ver cómo podríamos transformar nuestro smartphone en una emisora de radio aficionado de 27 MHz, o como se conocía anteriormente como la banda de 11 metros. Está permitido su uso en España, es de uso libre, la banda CB, y va de los espectros de 26.965 MHz a los 27.405 MHz. Para todos aquellos que habéis vivido el mundo de las emisoras, yo todavía guardo algunas de ellas en mi casa y todavía las uso, he descubierto esta aplicación que nos va a permitir emular con nuestro smartphone las emisoras de banda ciudadana. Sin más, después de la intro, comenzamos. Bien, chicos, para ello, bueno, aquí tenemos en mi teléfono. Vamos a, vamos a abrir el Play Store y buscaremos CBQ, CBK Talk de Milan, ¿vale? Es esta aplicación que tenemos aquí. La instalamos. Voy a explicaros un poco cómo va la configuración, es muy sencilla de utilizar. Este vídeo va a ser muy cortito y más que nada es para que veáis su funcionamiento. Pero antes deciros que este vídeo no hubiera sido posible sin nuestro promotor, que es Suido PDF AI. Tenemos un vídeo en el canal que podéis verlo con las especificaciones y cómo trabaja este software, que es alucinante. La verdad es que trabaja con inteligencia artificial, podemos hacer un montón de cosas. Fijaros, su precio es de $97 de por vida. Y tenemos para Mac, para iOS, para Android en línea, ¿vale? Fijaros que podemos convertir, unir, comprimir, crear, anotar, firmar. Ya os digo que tiene inteligencia artificial y, bueno, podemos hacer cualquier cosa con un archivo PDF, ¿vale? Os dejaré en la descripción del vídeo, como siempre, el enlace a la página para que podáis echarle un vistazo. Bien, le damos a abrir y fijaros que ya estamos en la pantalla de configuración. Le damos a Next, le damos a Next. Aquí nos dice las condiciones y los términos y palomearíamos las tres opciones que tenemos aquí abajo. Le vamos a dar a Next. Le decimos que sí, nos está pidiendo permiso para el micrófono. Le decimos mientras usa la aplicación. Nos está pidiendo permiso, le damos en precisa y mientras usa la aplicación para que utilice el GPS, porque esto nos va a decir, esto tiene un radio de alcance de 100 kilómetros de la ubicación que nosotros tenemos. Y nos va a decir la gente que tenemos cerca o las personas que están en el sistema. Quiere acceder al teléfono, le decimos que sí, le decimos que sí también a los contactos por si tuviéramos contactos y nos pide también permisos para el Bluetooth. Le decimos que sí y ahora nos pide un correo electrónico para activar la aplicación. Entonces, vamos a meter un correo electrónico. Voy a meter aquí el mío. Acepto las condiciones y los términos. Le digo que sí. Nos pide un número de teléfono. Voy a meter el mío. Le digo que sí. Y nos va a decir que verifiquemos. Vamos a verificar. Vamos a meterle un nickname para la aplicación.
Yo le he puesto que podemos elegir aquí lo que queremos. Voy a poner autocaravanista, el país España, le damos a que sí. Y si queremos estar en algún grupo. Yo eh, no voy a ponerme en ningún grupo, le doy a Next. Y fijaros, en mi caso, como ya la tenía instalada, ya estaba verificada perdón, ya estaba verificada la aplicación. En vuestro caso, os va a mandar un código por WhatsApp, os mandará un código al WhatsApp, vosotros lo reenviáis ese código y automáticamente tendríais instalada lo que es la aplicación, ¿vale? Bueno, fijaros aquí que tenemos los canales, podemos elegir el canal que queramos. Aquí en Channel exactamente lo mismo, canal 1, canal 2, ya sabéis que el canal 9 es para emergencias y el canal 19 es para camioneros y gente de que va en carretera. Aquí tenemos el botón de volumen y el botón de la ganancia, yo lo pongo siempre al máximo, ¿vale? Y aquí fijaros tiene unas cosas muy chulas que aquí en radar, si le damos a radar y lo pongo aquí, vamos a ver, aquí me saldrían, en esta pantalla nos saldrían las personas que tenemos en esos 100 kilómetros que os he dicho, las personas que hay cerca. Si vamos al mapa, efectivamente, pues también nos pondría toda la gente que hay aquí cerca, ¿vale? En nuestro área digamos, pues esos son los 100 kilómetros hasta Santa Pola, etcétera, ¿vale? Y bueno, este es el botón para hablar, lo dejamos pulsado y podríamos hablar. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Breiko, breiko, breiko. Bien. Y poco más. Aquí ya tenemos los típicos botones de las emisoras. Aquí también tenéis, podéis poner lista negra, podéis añadiros a un grupo, crear un grupo y todo ese tipo de cosas que podríamos hacer. ¿Vale? Deciros que esto no lo he probado con una emisora, no lo he probado si funciona con una emisora que no esté conectada a Internet, porque esto lógicamente funciona con Internet. Pero sí lo he probado con dos teléfonos y funciona perfectamente. He probado con otro teléfono que tengo y he hecho las pruebas y va, funciona, ¿vale? Bueno, chicos, eh, hasta aquí el vídeo de hoy. Quería traer una cosa diferente al canal y recordaros que vamos a seguir con los cursos que tenemos. Voy a meterme un poco de lleno en lo que es el curso de OSINT, porque los tengo todo esto un poquito abandonado y tal, y voy a ver si podemos ir haciendo más vídeos para el canal. Sin más, suscribiros, darle a la campanita, darle a me gusta, comentar, que es muy importante, y nos vemos en el siguiente.